y iniciar la grabación. Listos. Entonces, con eso en mente, habíamos visto los diferentes ejemplos vistos desde estos dibujitos bonitos o desde las genealogías, donde pues básicamente vimos que una herencia autosómica dominante se ve en todas las generaciones, ejemplo del libro bonito, entonces no afecta el sexo, y el 50% de los hijos heredan la condición. Aquí habíamos visto una familia de 4 generaciones. Aquí le estábamos dando también la nomenclatura a nivel de los genotipos y vimos que en este caso particular todos los individuos que tienen el alelo A mayúscula, el alelo dañado, el alelo que tiene la mutación, tienen la enfermedad. Entonces, pues una de las preguntas que yo quiero que ustedes comiencen a hacerse, y el más importante, es cómo un individuo heterocigoto, ¿no es cierto?, con uno de los alelos dañados, solo uno, va a manifestar un fenotipo determinado. O sea, que es tan importante en ese alelo dañado que no permite que el otro alelo sano cumpla su función adecuadamente. Entonces, cuando vimos los tipos de mutaciones, vimos un poco diferentes situaciones, hablamos de pérdida de función, hablamos de haploinsuficiencia, hablamos también de ganancia de función, hablamos dentro de la pérdida de función también del evento dominante negativo. Entonces, lo que quiero hacer es con algunos ejemplos mostrarles un poco estas situaciones. Y lo que voy a comenzar es con el trabajo que básicamente me llevó a mí a generar esta pasión por la genética. Este trabajo lo hice cuando yo estaba haciendo la maestría en el Instituto de Genética Humana hace mucho tiempo, no quiero decir cuánto, pero digamos que es un trabajo que todavía llevo conmigo, porque la verdad fue ese trabajo que me hizo apasionarme completamente por la genética. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a ustedes es, cuando yo me gradué de mi pregrado, yo hice microbiología, yo sabía que me gustaba la genética, pero no tenía ni idea qué camino seguir. Me habían aceptado en un doctorado trabajando con bacterias esto era en Michigan, pero eso que algo adentro de uno le dice, yo no sé, yo esto como que no creo, y entonces decidí posponer la entrada, pedí un semestre y me vine a Colombia como a mirar a ver y a pensar un poco, y pues en ese semestre fue cuando pues tuve la oportunidad de conocer a los investigadores en una Javeriana y comencé a conocer este proyecto y dije, no, yo me quedo acá, esto es lo que yo quiero, y pues en ese momento decidí entonces no aceptar el doctorado en Michigan. Después les cuento cómo se fueron sucediendo las cosas en mi vida después. Pero entonces por ahora yo llegué allá y pues comencé a hablar con los diferentes investigadores y me comentaron acerca de un proyecto que tenían pues ahí pendiente relacionado con la sordera en la isla de Providencia. Entonces, básicamente cuando llegué me contaron en la isla de Providencia, y se me abren los ojos, yo buenísimo, vamos a trabajar en la isla de Providencia, qué delicia. Pero además se me comenzaron a abrir los ojos también cuando me comenzaron a contar. Resulta que allí habían identificado diferentes tipos de sordera. ¿A qué me refiero con diferentes tipos de sordera? Habían unos individuos que eran sordos únicamente, solo tenían su sordera congénita desde su nacimiento, pero había otros individuos que tenían lo que llamamos el síndrome de Waardenburg. Entonces, el síndrome de Waardenburg en este momento lo traigo aquí porque tienen una herencia autosómica dominante y en ese entonces se conocían 2 genes relacionados con este síndrome. Entonces, les voy a contar un poco
qué fue el trabajo que hicimos para que ustedes comiencen a ver, me está cargando ya, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, lo primero que hicimos fueron varias visitas a la isla, hablando con la gente, revisando los registros de nacimiento, los registros de defunción, toda la información que pudiéramos tener para armar la genealogía de los individuos sordos en la isla de Providencia. Y si ustedes ven aquí, tenemos en este recuadro, este es el recuadro que me interesa en este momento, porque son los individuos que tienen síndrome de Waardenburg. Entonces, todos estos individuos coloreados son los individuos que sabemos tienen síndrome de Waardenburg, mientras que por aquí afuera tenemos estos 3 casos de individuos que tienen sordera solita, estos 2 casos también sordera solita, y aquí tenemos otros 3 casos de sordera solita. Estos hablamos después, enfoquémonos ahorita en síndrome de Waardenburg, que es herencia autosómica dominante. Bien, entonces esto es síndrome de Waardenburg, las características físicas. Entonces, si ustedes ven, una de las características que más llama la atención es ese iris azul intenso que tienen estos individuos. Si ustedes ven aquí, este individuo es un individuo de raza negra, tiene una fuerte hipopigmentación, no solo en la cara, sino en varias regiones del cuerpo. Tiene aquí un mechón blanco, este mechón blanco también es típico del síndrome de Waardenburg, su sordera y lo que llaman aquí hipertelorismo, que es esta distancia aquí entre los 2 ojos, que es bastante más grande que lo que se observa generalmente en cualquier otro individuo. Entonces, tenemos estos individuos en la isla Providencia con sordera y además todas estas otras características asociadas. Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes comiencen a ver es por qué me interesa a mí que ustedes entiendan un poco qué es lo que está pasando con estos genes. Entonces, no sé cuántos de ustedes ya hayan tomado desarrollo, creo que ninguno, o si no, uno que otro. Esto lo van a ver ustedes con muchísimo más detalle el semestre entrante, pero sí quiero que ustedes comiencen a pensar en el momento en que se están desarrollando o diferenciando las diferentes células que van a dar origen, pues digamos, a los diferentes tejidos. Y en este caso estamos hablando de unas células muy específicas en el tubo neural. Entonces aquí tenemos las células que van a dar el tubo neural. Básicamente todo este tubo neural es el que va a dar finalmente origen a toda la espina dorsal y todos los ganglios, las neuronas que salen a través de ellas. En este caso particular, quiero que pensemos, entonces vemos aquí, en etapas muy tempranas del desarrollo del tubo neural, aparecen estos 2 genes, son los que conocemos, PAX3 MITF, sigue la etapa del desarrollo, siguen expresándose PAX3 MITF y así sucesivamente. Ahora, aquí, si ustedes ven, las celulitas que van a dar origen a los melanocitos son celulitas que tienen expresado PAX3-MITF. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es pues una cascada donde vemos aquí el MITF y vemos aquí el PAX3. ¿Qué tienen de importante estos 2 genes? Son factores de transcripción. ¿Quién me puede decir rápidamente la definición de un factor de transcripción? ¿Qué es lo más importante de un factor de transcripción? ¿O nunca han oído qué es un factor de transcripción?
Laura me está diciendo entonces, bueno, Isabela controla la transcripción, es correcto. Laura es una proteína necesaria para iniciar la transcripción, exacto. Entonces, si tenemos aquí el inicio de la transcripción, como ustedes me están diciendo, estos factores de transcripción se van a unir en regiones, puede ser cerca o hasta más lejos del inicio de la transcripción y van a controlar aquí la polimerasa, esta es la polimerasa, y le van a decir, ok, polimerasa, es hora de que puedas iniciar la transcripción de estos genes. Entonces, vemos que pues, son unos genes con unas, codifican para unas proteínas muy importantes y sobre todo muy importantes en el desarrollo, en etapas tempranas del desarrollo, como les digo, cuando ustedes vayan en su clase de desarrollo, pues van a profundizar muchísimo en esto, pero por ahorita quiero que comiencen a pensar, ok, los factores de transcripción son proteínas súper importantes. Si no tenemos suficiente factor de transcripción, estas celulitas que finalmente se van a desarrollar en melanocitos, controlan toda la pigmentación, pues no van a funcionar correctamente, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos pensando en la pigmentación y, o digamos, las fallas en la pigmentación en el síndrome de Waardenburg. Esto es otro ejemplo de otra situación, de otro fenotipo muy parecido. Este se llama piebaldismo. Si ustedes ven, son individuos que tienen su hipopigmentación en la piel, también tienen su mechón blanco, pero la gran diferencia entre síndrome de Waardenburg y piebaldismo es que estos individuos no tienen sordera. Entonces, vemos dos condiciones muy parecidas, una con sordera y otra sin sordera, ¿no es cierto? Ahora, bueno, antes de seguir con mi cuento, hay aquí un término importantísimo que necesito que lo tengan, lo anoten, lo repasen todos los días, lo tengan supremamente claro. Expresividad variable. Variación en las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Tanto tipo como severidad de una enfermedad genética entre individuos que presentan la misma alteración genética, incluso dentro de una misma familia. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, estos son individuos de familias diferentes, pero si vemos que todos tienen pues, las características típicas de piebaldismo, pero cada uno de ellos tiene pues, manchas y pigmentación completamente diferente. Entonces, a eso me refiero con expresividad variable. Estos son otros ejemplos de individuos, esto es tomado de Google, de individuos con síndrome de Waardenburg. Si ustedes ven, el mechón blanco es característico, el iris azul intenso, o si no, en este caso, heterocromia del iris, también. Entonces comenzamos a ver grandes diferencias entre la expresividad del síndrome en cada uno de los individuos. Y estamos hablando entonces de factores de transcripción que van a controlar genes, que van a básicamente regular la diferenciación de las celulitas que van a generar el pigmento de los melanocitos. Entonces, digamos que comenzamos a entender por qué podemos ver estas diferencias de pigmentación, ¿no es cierto? Otra vez, si tienen alguna duda, alguna inquietud, porfa, me preguntan, porque estos conceptos pues necesito que comiencen ustedes a pensar, a que les quede supremamente claro, porque esto es la clave para cualquier trabajo que ustedes vayan a hacer en cualquier momento, no necesariamente en genética humana. Lo otro, el otro término también clave y que necesito que comiencen ustedes a entenderlo es heterogeneidad alélica. Entonces nosotros ya sabemos qué son los alelos, ¿no es cierto? Variantes en un mismo gen. Entonces estamos hablando de un mismo gen. Imaginémonos aquí que esto es el gen
MITF, mentiras, este es el gen PAX3. Este es PAX3, ya sabemos que es un factor de transcripción que es necesario para el correcto desarrollo de las células que finalmente se van a diferenciar en las células de pigmento. Y aquí lo que quiero que ustedes vean con respecto a heterogeneidad alélica es cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí en el gen, este es el gen, son mutaciones diferentes que se han encontrado en individuos con síndrome de Waardenburg. Entonces vamos a ver diferentes tipos de mutaciones, muchas mutaciones de tipo missense o pequeñas lesiones o variantes que generan daños en el splicing. Vamos a encontrar una gran diversidad de mutaciones, todas responsables o todas, digamos, se han encontrado en individuos con síndrome de Waardenburg. Heterogeneidad alélica, muchas diferentes variantes en el mismo gen, todas responsables de la misma enfermedad. Eso quiere decir que cada una de estas mutaciones ha sido encontrada en diferentes individuos, no que un individuo tenga todas esas mutaciones. Otro ejemplo, esto es otro gen completamente diferente para otra enfermedad diferente, pero también quiero, pues digamos que ustedes comiencen a ver cómo aquí en este caso tenemos mutaciones rojas, mutaciones azules, son diferentes tipos de mutaciones encontradas en diferentes individuos, y aquí, digamos, lo que quiero que comiencen a ver es que de todas maneras hay sitios donde ocurren con mucha más frecuencia algunas de estas mutaciones. Entonces, todo esto son los números de individuos que se han encontrado con esa mutación particular, mientras que hay otras que son mucho más esporádicas, como las que vemos aquí. Entonces, todas estas, de todas maneras, son mutaciones encontradas en individuos con una enfermedad determinada. Heterogeneidad alélica, estamos hablando de un solo gen. Esta diapositiva la traigo a veces porque muchas veces me han preguntado si el vitiligo también tiene que ver algo con Waardenburg o con, digamos, desórdenes genéticos en la pigmentación. Básicamente el vitiligo es una condición autoinmune, puede llegar a tener un componente genético, pero es un componente genético más difícil de estudiar. Estas enfermedades autoinmunes pues son muchísimo más complejas, el ambiente también juega un papel súper importante. Y aquí, pues digamos que lo que sucede es que el sistema inmune comienza a atacar a los melanocitos. Generalmente esta condición empieza en las manos. Entonces, si ustedes ven, comienza a atacar la pigmentación en las manos. Y aquí lo que yo les quiero mostrar, esto es, digamos que esto es algo que dicen, pero la verdad nadie lo ha, por lo menos hasta donde yo sepa, lo ha asegurado, pero se cree que Michael Jackson tenía vitiligo. El guante blanco que él usaba al inicio era para tapar las manchas iniciales que le salían en las manos. Después comenzaron a verse manchas en el pecho y finalmente comenzaron a aparecer manchas también en la cara. Y dicen que fue ahí cuando él decidió entonces pues hacerse la despigmentación total y pues dicen que por eso fue. Como les digo, no estoy 100% segura, pero pues digamos que parece bastante lógico que pudo haber sido esa la situación. Y pues entender que el vitiligo es una condición autoinmune muy diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Ok, aquí esto es pues otra condición, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero que ustedes comiencen a mirar aquí es cómo encontramos, cómo estudiamos nosotros estos ya a nivel de laboratorio.
Entonces, digamos que para esta condición o para el síndrome de Waardenburg o para muchas otras, conocemos los genes, ¿no es cierto? Entonces, sabemos, digamos, que el gen que codifica para el receptor de la hormona tiroidea, que es el responsable de esta enfermedad, tiene, no me acuerdo muy bien, creo que son 9 exones. Entonces, se amplifican por PCR cada una de estos exones y se manda a secuenciar. Y cuando uno lo secuencia, entonces sale este cromatograma, ¿no es cierto? Donde entonces vemos que este individuo, o digamos cualquiera de estos individuos sanos, cualquiera de nosotros, vamos a tener un A en el exón determinado. Aquí pues es un fragmento particular. Una A significa la adenina, adenina, guanina, guanina, timina, guanina, guanina, adenina, 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 guanina, guanina, timina, timina. Ahora veamos aquí. Recordemos que cuando estamos secuenciando estamos tomando toda la ADN de una persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una muestra de sangre. De esa muestra de sangre aislamos los globulitos blancos. Esos globulitos blancos los lisamos y de ahí sacamos el ADN. Entonces tenemos una cantidad de células de las que extraemos el ADN de un individuo. Es decir, vamos a tener los dos alelos, ¿no es cierto? Si esto es una condición autosómica dominante, vamos a tener un alelo dañado y un alelo sano, ¿no es cierto? Que es como los pintamos aquí. Entonces, aquí lo que estamos buscando es, generalmente, para cada uno de estos nucleótidos, vamos a hacer homocigotos. Pero, por ahí de vez en cuando, vamos a tener una variante. Y lo que estamos buscando es una variante que me genere un cambio de aminoácido o que me genere un doble parada y que podamos nosotros decir que es la responsable de la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso en particular, no sé si ustedes vean bien, ya que tenemos la posibilidad de agrandarlo, lo voy a agrandar y aquí ustedes ven este individuo tiene dos alelos para este nucleótido particular. Entonces, tiene en uno de los alelos la guanina, el negro normal, ¿no es cierto? Es el silvestre, pero en el otro alelo, si ustedes ven, tiene un azul, tiene una citosina. ¿Lo pueden ver bien? Ay, veo que me están haciendo varias preguntas. Ah, no. Ok. Entonces, ¿esto qué significa? En uno de los alelos vamos a encontrar que tiene el alelo normal, silvestre, y en el otro alelo tiene este cambio de una guanina por una citosina. En este caso particular me genera también, si ustedes ven aquí, yo busco el codón es un GTT, ese es el codón normal que codifica para una valina, y en este caso particular me generó entonces un cambio de una valina por una leucina. Y esa es la mutación responsable de esta enfermedad en esta familia. Nada de preguntas, todo está clarísimo entonces. Aquí tenemos otro ejemplo particular. En este caso estamos hablando de otra enfermedad también, síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. En este caso estamos mirando el exón 10. Todos los otros exones, digamos que también se secuenciaron y vimos que todos eran homocigotos, no encontramos diferencias entre los diferentes alelos. Pero aquí en el exón 10, esta es aquí la secuencia silvestre, y si vemos aquí, en este caso particular, a partir de aquí, si ustedes ven, tenemos un desorden completo, una cantidad de secuencias que no tienen sentido. En este caso, nosotros podemos definir que es una deleción de una citosina.
Entonces, esta citosina aquí está lesionada, pero solamente en uno de los alelos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes ven, tenemos una citosina en el alelo normal, en el alelo silvestre. Vemos aquí un azul, pero en el otro alelo no tenemos la citosina. Entonces se corre el marco de lectura y vemos un rojo, una timina. Entonces, a partir de aquí, vemos la mezcla de ambos alelos. Y por eso se ve este desorden particular. Tenemos un cambio en el marco de lectura, donde a partir de aquí los codones van a cambiar en uno de los alelos y estamos generando una proteína truncada. ¿Todo claro hasta ahora? Estoy viendo que se ve rarísimo esto, pero digamos que aquí en este caso igual podemos ver, tenemos una familia, en este caso tenemos una familia, la mamá en círculo, el papá en cuadrado, tienen 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y este niño le diagnosticaron, entonces este niño le ponemos la flechita. ¿Quién se acuerda cómo es que se llama cuando le ponemos la flechita? El individuo que asiste a consulta por primera vez y empieza por P. Esa palabra, el propósito o el propósitos. Ambas son correctas, exactamente. Bien, entonces, pues asistió a la familia porque pues, este niño tenía una condición particular que parecía ser una condición genética, pero ninguno de los papás tenía esa misma condición y tampoco los hijos. Entonces, vemos que a nivel de fenotipo se sabía cuál era la condición, en este caso otra vez volvemos al síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, y por literatura se sabe que es una condición autosómica dominante. Entonces, por fenotipo sabemos que esto es dominante, pero no entendemos cómo va a ser dominante si ninguno de los padres tiene esa condición, ¿no es cierto? Entonces, para que fuera dominante, un padre lo tendría que tener para que le pasara el alelo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que este niño tiene esa lesión que les estaba mostrando. Esa delesión no la tienen ninguno de los padres, si ustedes ven, todos tienen esa secuencia silvestre, esa secuencia normal. Los 2 hermanos también tienen esa secuencia normal, ninguno tiene la enfermedad. Entonces este niño se dice que tiene una mutación de no. ¿Dónde puede ocurrir entonces, si estamos hablando de gametogénesis o espermatogénesis? ¿Dónde puede llegar a ocurrir una mutación de nodo? Es una mutación que solamente la tiene el niño, no la tienen los padres. Entonces, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Están muy callados hoy. Ok, veo que algunos están escribiendo. Voy a esperar entonces. Que para animarlos a que escriban, recuerden que participación tiene puntos. En el cigoto, ¿ok? Mitosis postcigótica. Bien, ¿qué más? Entonces estamos hablando que tenemos un óvulo. Voy a pintar aquí un espermatozoide. Ustedes por lo que me están diciendo aquí es que tanto el óvulo como el espermatozoide tienen los alelos silvestres. No tienen ninguna mutación, unión del cigoto y del óvulo y del espermatozoide, y entonces formamos nuestra celulita diploide y
comienza entonces esta celulita a entrar en diferentes mitosis para formar un nuevo individuo. Entonces, ustedes me están diciendo aquí que sería una mitosis postcigótica, es decir, que podría ser aquí en esta primera mitosis, ¿no es cierto? Pero recuerden que si sucede esta primera mitosis, solamente las células que están ruido ahí, voy a cerrar. Listo, perdón. Solamente todas las células que van a estar derivadas de esta celulita, que fue la que tuvo la mutación, van a tener la mutación. Por lo tanto, en este caso particular, como ustedes me están diciendo, únicamente la mitad de las células del organismo, del nuevo individuo, van a tener esa mutación. Esto sería lo que nosotros denominamos un mosaico. Y aquí, pues digamos que estamos viendo, y un poco uno lo puede ver por el tamaño de los, de cada una de estas secuencias, que pues tenemos una expresión de, la mitad de las secuencias tienen la mutación, la otra mitad no. Es decir, que en este caso esto sería falso. Bien, entonces, ¿qué podría estar sucediendo para que todas las celulitas... Ok, aquí creo que los confundí. Creo que estoy combinando dos situaciones diferentes. Entonces yo creo que vamos, sí, ahí estoy viendo que me están escribiendo. Volvamos a retomar esto, nuestro óvulo y nuestro espermatozoide. Imaginémonos, como para desconfundirnos un poco y volver a retomar este tema. Imaginémonos que la intensidad de la señal de la lectura es indicio de mutación en la secuencia. Exactamente. Entonces, digamos, pues si es una secuencia bien hecha, se puede ver que la mitad de los alelos aquí tienen, a partir de aquí, tienen un nucleótido y la otra mitad tienen el otro nucleótido. Mientras que aquí los dos alelos, por el tamaño, tienen el mismo nucleótido. Es decir, aquí solo hay una citosina, mientras que aquí tenemos una citosina y una timina. Esto, pues digamos, porque esta es una secuencia bonita, pero a veces no es tan evidente. Entonces, no es una regla general. Pero entonces, miremos aquí. Tenemos óvulo, tenemos espermatozoide. Pensemos, imaginémonos, que en la formación de estas celulitas que van a finalmente terminar siendo espermatozoides, recuerden que en las etapas tempranas, en la diferenciación de las células que finalmente van a dar espermatozoides, tenemos una serie de mitosis. En alguna de esta mitosis pudo haber ocurrido la mutación. Es decir, que por puro azar, este espermatozoide, recuerden que es haploide, tiene mutación. Entonces, exactamente. Entonces, en este caso, el espermatozoide va a tener la mutación, el óvulo no, puede ser al revés. Y en el momento de la fecundación y de la formación del cigoto, se restablece entonces el estado diploide y este cigoto va a tener el alelo silvestre derivado de la mamá y el alelo mutado que ocurrió espontáneamente aquí en esta célula germinal, lo heredó del padre. ¿Y esto qué quiere decir? Que a partir de aquí, de este primer cigoto, todas las otras células comienzan todas las mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis, ¿no es cierto? Todas las células de este individuo van a tener el alelo sano y el alelo mutado. Entonces, exactamente como lo está diciendo Laura, es una mutación germinal. Para que todas las células del organismo tengan esta misma mutación, debe ser una mutación que proviene
del óvulo o del espermatozoide, pero que ocurrió durante la gametogénesis. Ninguno de los padres tiene esa mutación, recuerden. Entonces, es una mutación que, aunque es transmitida por uno de los padres, ninguno de los padres la tiene. Andrés entonces me está preguntando si la mutación de novo podría ocurrir en la primera mitosis. Entonces, era lo que estaban yo tratando de mostrarles antes y que después me di cuenta que de pronto los estaba confundiendo un poco. Entonces, imaginémonos aquí. Tenemos el cigoto, en este caso, heredó alelo sano de la madre, alelo sano del padre. Y en la primera mitosis ocurrió la mutación. Pero si ustedes se acuerdan cómo se dan las mutaciones, recuerden que solamente una de las celulitas va a heredar o va, digamos, a mantener el alelo fetal. Digamos que ocurrió aquí, primera mitosis, una mutación. Esa mutación la vamos a ver en estas celulitas, pero en esta no. Porque digamos que alelo, cuando se copió, no generó ningún error, se mantuvo perfecto, entonces no se observa la mutación aquí, pero en la copia que va para esta celulita, aquí sí ocurrió la mutación, que no se corrigió y se pasó entonces a la siguiente generación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que sí puede ocurrir, puede ser, pero en este caso particular ya vemos que no todas las células de ese organismo van a tener la mutación, sino únicamente la mitad. Entonces, todas estas células a partir de aquí van a seguir con la mutación, mientras que estas células pues no las van a tener. Entonces, lo que tú me estás preguntando, ¿puede llegarse a suceder? Claro que sí, como puede ocurrir en la segunda o en la tercera mitosis, pero ahí lo que estamos viendo es que esa mutación no se va a encontrar en la totalidad de las células del individuo, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces, mutación de nodo. Ok, un ejemplo que a mí me encanta, explica bastante bien lo que es la función o el daño de una proteína particular. En este caso, pues esto es uno de los ejemplos del libro que pues, los que más se ven en el libro, pero sigue siendo un ejemplo absolutamente precioso, porque es ejemplo del libro porque se ha estudiado y se conoce muy bien. Entonces tenemos que la acondroplasia, pues básicamente hay muchos tipos de acondroplasia. En este caso particular estamos hablando de individuos que tienen, si ustedes ven, las extremidades cortas, los pies y las manos son cortas. Sin embargo, el tronco y la cabeza tienen un tamaño normal. Estos individuos, además, pues pueden vivir una vida, pues básicamente normal, pueden ir a estudiar, digamos que no afecta en ningún momento la inteligencia del individuo. Lo que sí afecta es las rutinas diarias, cosas tan sencillas como lavar la loza. Si el lavaplatos pues está hecho para personas de mayor estatura, pues les va a costar trabajo, ¿no es cierto? Necesitan ir al baño en un sitio público. Pues los baños en los sitios públicos no están hechos para personas de baja estatura. Entonces comienzan a tener pues ciertas dificultades, sobre todo cuando están fuera de su casa. En la casa pues uno puede adaptar las cosas para las necesidades de cada individuo. Pero de resto pues son individuos que llevan una vida completamente normal. Y lo que quiero entonces que comencemos a ver aquí, esto es una fotico tomada de su libro de Genetic Analysis, donde una cosa que sí se observa, a veces con frecuencia, es que individuos de baja estatura tienden a casarse con individuos de baja estatura, y esto es por razones muy sencillas. Otra vez volvemos a adaptar la casa, ¿cierto? Si los dos individuos son de baja estatura, pues adaptamos toda la casa para nuestras necesidades. Y eso pues, suele ser una de las razones más frecuentes
por la que dos individuos de baja estatura suelen aparearse. Pero pues eso no significa que siempre vaya a ser el caso. Bien, entonces miremos aquí qué pasa. Esto es un ejemplo, como les digo, que es absolutamente precioso. Tenemos un receptor de membrana. Este receptor se llama receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 3 y la función principal de este receptor es la diferenciación y la proliferación de los condrocitos. Entonces aquí tenemos los condrocitos, cartílago. Finalmente cada uno de estos condrocitos se va a diferenciar en osteoblastos y vamos a formar el hueso. Entonces, yo siempre les pongo un ejemplo de un niño. Los niños, ustedes ven, no sé si alguno de ustedes tenga hermanitos, sobrinitos, que pueden ser un poco torpes a veces al caminar, se caen, se dan golpes y se levantan como si nada. Uno se cae así, inmediatamente se rompe el brazo, ¿no es cierto? Una de las razones es, pensemos en las extremidades, los brazos y los pies, donde en estos niños todavía tenemos bastantes condrocitos, o todavía tienen bastantes condrocitos que no se han diferenciado todavía en hueso. ¿Esto por qué? Para permitir el crecimiento adecuado, ¿no es cierto? Entonces un niño, a medida que va creciendo, pues sus extremidades también van creciendo, a medida que van creciendo, entonces los condrocitos se van diferenciando en osteoblastos. Entonces, durante toda la etapa de la niñez, todavía vamos a observar gran cantidad de condrocitos. Y es este receptor el que controla esa diferenciación. Es decir, se activa de una manera muy puntual, permitiendo que unos pocos de estos condrocitos se vayan a ir diferenciando en osteoblastos a medida que el niño pues va creciendo, hasta que finalmente pues ya adquiere su edad adulta y todos estos condrocitos entonces son finalmente diferenciados, ya el individuo tiene su estatura, el tamaño de sus brazos y de sus pies, de sus extremidades superiores e inferiores, digamos, correctas. Entonces, esa es la función principal. Tenemos aquí, si ustedes se acuerdan, en su biología celular, tenemos un receptor de membrana. Este receptor, cuando llega al ligando, forma dímeros y comienza una cascada de señalización. Entonces, esto es lo que estamos mostrando aquí. Llega al ligando, forma sus dímeros y una cascada de señalización. Si se acuerdan, RAS, RAF, MEC, MAC, en este caso ERK. Y finalmente, todas estas cascadas de señalización terminan en una respuesta determinada. Entonces, en este caso, la respuesta determinada es activarse, se activa, o sea, llega el ligando, se activa entonces el receptor y inhibe el crecimiento del hueso mediante la inhibición de la diferenciación y la proliferación de los condrocitos. Es decir, su función normal es mantener esta diferenciación inhibida. Ahora, vamos a tener aquí una de las mutaciones más frecuentes. En este caso, muchos de los individuos que tienen acondroplasia van a tener una mutación de tipo ganancia de función. Es decir, en este caso, lo que va a estar sucediendo es esta mutación, lo que va a hacer es que la célula reciba una señal que diga, ok, nos tenemos que diferenciar y básicamente vamos a formar hueso inmediatamente. Entonces un niño pequeño que está todavía en etapa, digamos, de crecimiento, comienza en sus extremidades cortas y largas, superiores e inferiores, comienza a formar su hueso. Esto hace que
los brazos, por ejemplo, no puedan aumentar de tamaño correctamente. Y por eso es que vemos entonces el tamaño mucho más pequeño de extremidades superiores e inferiores en estos individuos. Ahora, espero que alguno de ustedes se esté haciendo la pregunta de por qué solamente las, los, los brazos y los pies, y no, por ejemplo, el tronco o el cuello. ¿Alguno de ustedes me puede responder por qué únicamente vemos esas estructuras más cortas? Por el tipo de hueso, ok, más o menos, vamos a ver quién me dice algo más, porque son los huesos más largos, no, creo que por lo mismo ibas Jorge, por el mismo lado. ¿Recuerdan por el momento en el que se forman en el desarrollo? Tampoco, porque pues igual el tronco y el resto pues se van formando de manera similar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan una de las primeras preguntas que yo les hice al iniciar semestre? Que todos la tuvieron bien y que yo les decía, ojo, porque a veces esto se nos olvida, al hacerles la pregunta parece muy obvio, pero después al ver ejemplos particulares se nos olvida. Lo activan genes diferentes. Ok, vamos de pronto por buen camino. Isabela, células diferenciadas, ya se nos olvidó, si veo. ¿Se acuerdan que hablábamos que todas las células tienen todos los genes activos? Entonces, Isabela, vas por excelente camino. En este caso particular, estas células tienen este receptor activo. En, digamos, las células de los, no sé, me voy a inventar, de la columna vertebral o de las costillas, este gen no es funcional. Este gen lo tienen apagado y también, otra vez, me voy a inventar porque no me acuerdo, no lo tengo muy claro, digamos que el receptor número 2 es el que está activo en las celulitas que van a dar origen a las vértebras o a las costillas. Entonces, cada una de nuestras células va a tener diferentes genes prendidos en un momento determinado. No todas las células van a tener los mismos genes activos. Entonces, este receptor particular únicamente lo encontramos prendido en estas celulitas de las extremidades superiores e inferiores. Está presente en todas las otras células de nuestro organismo, pero está apagada. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí ya no se les olvidó, como decía Laura. Bien. De pronto, cuando ustedes estén hablando de otro tipo de enfermedades de herencia autosómica dominante, van a oír del síndrome de Marfan, neurofibromatosis, otro tipo de sorderas, síndrome de Huntington. Entonces, pues aquí les acabo de mostrar dos ejemplos típicos, pero pues enfermedades, como dijimos, de tipo mendeliano, tenemos un jurgo. Estas son unas de las que más se conocen y más entendemos. Bien, creo que
hablé bastante respecto a la herencia autosómica dominante. Entonces vamos a ver un poco de la herencia autosómica recesiva. Dijimos que necesitábamos el estado homocigoto, ¿no es cierto? Los dos alelos tienen que estar dañados. Para que los dos alelos estén dañados, cada uno de los padres debe ser heterocigoto, ¿no es cierto? Para que cada uno de los hijos pueda heredar, o alguno de los hijos pueda heredar cada uno de los alelos dañados de cada uno de los padres. Al ser el padre heterocigoto, en este caso lo llamamos portador, porque no presenta la manifestación fenotípica. Un hijo tiene 25% de probabilidad de ser afectado si los dos padres son portadores. Esto es básicamente el cuadro de Punnett, ¿no es cierto? Un padre portador, el otro padre portador, y únicamente este individuo hereda los dos alelos dañados. Entonces, la relación de los hijos afectados anormales es 1:3. Aquí lo tenemos, el cuadrito de Punnett. Un hijo tiene 50% de probabilidad de ser portador, es decir, este individuo y este individuo pueden heredar el alelo dañado, pero el otro alelo sano, por lo tanto son portadores, y este individuo pues hereda los dos alelos sanos. Es decir, que a nivel de fenotipo tendríamos que 3 de 4 individuos van a tener fenotipo sano. Afecta a ambos sexos, otra vez, estamos hablando de autosómico, y hablamos de consanguinidad, que es generalmente donde encontramos estas condiciones autosómicas recesivas. Esto se lo puedo mostrar ahorita mucho mejor con ejemplos para que entendamos esto mejor. Bien, otra vez nuestros dibujitos con padre y madre. En este caso, si ustedes ven, padre y madre son portadores, pero no manifiestan la condición, y únicamente el 25% de sus hijos pueden heredar los dos alelos sanos, los dos alelos dañados, y manifestar la condición. Tenemos entonces que todos estos individuos, el 75% de ellos, va a ser fenotípicamente sano, pero dentro de estos, el 50% de todos los individuos va a ser portador. Otra situación que vemos, digamos, con mucha frecuencia es un individuo portador fenotípicamente sano, el papá también sano, no portador, por lo tanto, todos sus hijos van a ser fenotípicamente sanos, pero el 50% va a ser portador. Es decir, la mutación sí está presente y se va pasando de generación en generación, pero no la estamos viendo, ¿no es cierto? Esto se vuelve supremamente importante cuando estamos hablando de poblaciones pequeñas, endogámicas. ¿Por qué? Porque en esa población muchos individuos, muy seguramente, van a ser portadores de esa mutación, no lo saben porque fenotípicamente son sanos, hasta que de pronto dos primos se encuentran, los dos son portadores y digamos que presentan o tienen un hijo con la enfermedad. Imaginémonos esta situación en Bogotá, una ciudad grandísima, ¿no es cierto? Esta mutación pues puede estar por ahí, pero la probabilidad de que dos individuos no relacionados sean portadores de la misma población, pues es muchísimo, de la misma mutación, es muchísimo más baja que si los dos individuos están genéticamente aislados. Por eso decimos que la consanguinidad termina siendo a veces muy importante en este tipo de condiciones. Entonces aquí vemos consanguinidad, en este caso pues es un ejemplo bonito, donde tenemos 4 generaciones, y en este caso tenemos 2 primos hermanos que se casan. Estos 2 primos hermanos
Si la mutación viene, digamos, de acá, este individuo tiene la mutación, es heterocigoto, es portador, no sabe que la tiene, se la pasó a este individuo, se la pasó a este individuo, ellos también son portadores, ¿no es cierto? Ahora, este individuo se la pasó a este hijo y se la pasó a este hijo por aquí. Todos ellos son portadores. Aquí nadie sabe que tiene la mutación, pero estos dos individuos al casarse, pues sí, comienzan a entonces a verse individuos con la condición. Como sabemos que hay una endogamia, generalmente hacemos un circuito cerrado. Si podemos ver este circuito cerrado, esto es indicativo de que hay endogamia. Este ejemplo, pues obviamente es pequeño, es sencillo, pero digamos que en casos donde la consanguinidad de pronto es con parientes más lejanos, de todas maneras podemos evidenciar fácilmente estos circuitos cerrados. Aquí, digamos que lo que quiero que comencemos a ver es otra vez, como en el ejemplo pasado, sabemos que este individuo y este individuo deben ser portadores para que este individuo afectado y este individuo afectado sea homocigoto, ¿no es cierto? Entonces, a estos dos los llamamos nosotros portadores obligados. Obligados, ¿no es cierto? Portadores obligados. ¿Por qué? Porque deben ser sí o sí portadores para que estos dos hijos sean homocigotos para la mutación. Pero ahora, miremos aquí, subamos una generación. Estoy diciendo que este individuo aquí y este individuo aquí es portador. Y estos dos no son portadores. ¿Lo puedo asumir así de fácil? En este caso, pues digamos que es muy factible. ¿Por qué? Porque si es una mutación que es rarísima, no se encuentra en la población, las probabilidades de que este individuo aquí, fuera del núcleo familiar, y de que este individuo aquí, fuera de este núcleo familiar, lleguen a ser portadores, pues es muy bajito, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que los dos individuos hermanos sean los portadores de esa mutación. Entonces, aquí yo todavía sigo diciendo, ellos son portadores obligados, porque pues es evidente que ellos deben ser los portadores de esa mutación. Ahora, subamos aquí. ¿Puedo yo saber cuál de estos dos individuos es el portador de la mutación? ¿Puedo yo decir la abuela o la bisabuela es la portadora de la mutación? Con toda seguridad, no lo dudo. Están muy callados. Necesito un sí o un no. Veo que algunos están escribiendo, pero todavía no me han llegado mensajitos. Ok, entonces esperemos un poquito que nos lleguen las respuestas. La pregunta es, ¿puedo yo estar segura, en este caso particular, de que la bisabuela es la portadora de esa mutación? Es decir, ¿la bisabuela es un portador obligado? ¿Por qué no me llegan? Si yo veo que muchos de ustedes están escribiendo, no me llega nada. Ok, para no demorarnos, mientras me llegan los mensajitos, en principio,
para esta generación yo no puedo asegurar cuál es el portador. Pudo haber sido el abuelo, pues el bisabuelo, o pudo haber sido la bisabuela. El que le pasó ese alelo dañado a estos hijos. No, porque puede ser el bisabuelo, me está diciendo Paula, ya me están llegando mensajitos, no podemos estar 100% seguros. Ok, entonces veo que vamos por no necesariamente, exactamente. Entonces, si yo les fuera a preguntar, ¿estos individuos de acá son portadores obligados? No, no son portadores obligados. Ojo, Isabela, aquí tú estás confundiéndome dos cosas. Tú me estás diciendo que no estamos seguros porque es autosómica. Esa no es la razón en este caso. En este caso es que cualquiera de los dos, por simple azar, puede llegar a ser el portador de la mutación. Simplemente no sabemos cuál es. Entonces, digamos que sí es correcto, es autosómica, pero esa no es la razón específica. Sino simplemente por puro azar, cualquiera de los dos pudo haber sido el portador, pero pues no sabemos cuál es. Entonces no podemos decir cuál es el obligado. Pero sí, Paula, tienes toda la razón, uno de los dos tiene que ser portador, pero yo no sé cuál. Entonces, yo no puedo decir es un portador obligado, así como aquí sí puedo decir portador obligado, aquí en la generación el 3.5 y el 3.6 son portadores obligados. Estos de aquí, ya yo no puedo obligar a la abuela a ser portador porque el abuelo tiene exactamente la misma probabilidad. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo es fibrosis quística. Es una condición pues muy frecuente y aquí lo que quiero es sobre todo mostrarles una situación particular. No voy a entrar tanto en la parte clínica, sino en una mutación que se llama la delta 508, que es la deleción de un aminoácido que es una fenilalanina en el codón 508. Esta mutación es la mutación más frecuente, casi pues un porcentaje bastante elevado, y aquí estamos hablando del 70%, tienen esta mutación. Pero el punto que yo quiero que miremos aquí o que tengan ustedes claro aquí es que esos datos en principio están tomados de población caucásica, población europea, población estadounidense. Estudios aquí en Colombia, no hechos por nuestro grupo, sino sobre todo por el grupo de la Nacional, han demostrado que sí, esa mutación delta 508 pues está presente en nuestra población, pero que hay otras mutaciones que son mucho más frecuentes en nuestra población y que son raras en población caucásica. Entonces, importante aquí comenzar a entender que las diferentes poblaciones pueden tener diferentes variantes propias de cada población. Es decir, pueden ser variantes que son más comunes en población colombiana y son poco frecuentes en población caucásica. Entonces, no necesariamente porque todos los individuos caucásicos, un porcentaje súper elevado, tienen esa mutación, significa que ese mismo comportamiento lo vamos a tener nosotros aquí. Y eso es uno de los puntos importantísimos, digamos, en el cual yo estoy trabajando fuertemente, porque pues, es importante entender el comportamiento genético en nuestra población y no compararlo con población caucásica. Bien, esto pues es mostrándole un poco la proteína asociada con esta enfermedad y vemos aquí que es autosómica recesiva, los dos alelos tienen que estar dañados. Entonces aquí, imaginémonos que esto es una mutación de tipo pérdida de función. Al ser pérdida de función, este individuo, este padre, tiene un alelo dañado, un alelo sano. Entonces, tiene la mitad de la proteína funcionando. Pero esto es un canal. Es decir, que este individuo tiene
de todas maneras, el canal presente. Al tener el canal presente, puede cumplir su función adecuada, no va a manifestar la condición. Lo mismo este individuo. Únicamente este que ya tiene ausencia completa de este canal, porque tiene los dos alelos dañados, pues ya no puede cumplir su función y se evidencia entonces la enfermedad. Entonces, esto es un ejemplo de pérdida de función, donde esta mutación en estado homocigoto me genera una enfermedad determinada. Bien, otro ejemplo entonces es la sordera, pero sordera solita, no sordera con síndrome de Waardenburg. Y aquí, pues quiero que volvamos, ahorita voy a adelantarme aquí, quiero que volvamos a, espérense, voy a adelantar y ahorita vuelvo, a nuestro ejemplo de la isla de Providencia. Y este debe ser el árbol que se está tardando. Ok. Entonces aquí tenemos estos tres casos que les había dicho yo, que eran también individuos sordos, pero que no tenían síndrome de Waardenburg. Entonces, estos individuos, cuando yo estaba haciendo esto, resulta que en ese momento había un gen que era el que todo el mundo estaba secuenciando. En ese momento no había paneles ni nada de cosas elegantísimas como hay ahorita, sino se secuenciaba gen por gen y además se secuenciaba por radioactividad, no por las técnicas modernas que tenemos ahorita. Entonces, resulta que únicamente este gen, digamos que este gen se llama, era una conexina, era el gen que todo el mundo estaba secuenciando en ese momento, era el gen, digamos, famoso, y pues era un gen muy fácil de secuenciar porque solo tenía un exón. Entonces, ¿yo qué hice? O pues digamos con el grupo, pues dijimos, bueno, pues es solo un exón, ensayemos a ver. Fue el primer gen que iniciamos a secuenciar, y de estas cosas que solamente pasan una vez en la vida, efectivamente estos individuos tenían esa mutación en esa conexina. Entonces aquí, si ustedes se acuerdan, otra vez, su biología celular, una conexina, 6 conexinas forman un conexón, ¿no es cierto? Y 2 conexones forman las famosas uniones huecas. Entonces aquí, y yo creo que voy a dejar aquí hoy, y el resto de los ejemplos los vemos después del taller. En este caso particular, ¿qué tenemos? Tenemos que daños en esta conexina, y esta era conexina 26, eran los responsables de la sordera en estos individuos. Ahora, ¿cómo una conexina puede ser el responsable de la sordera? En este caso particular, vemos aquí está la cóclea, el oído interno, aquí están las células de Corti, y este espacio aquí, en el órgano de Corti, es un espacio que debe tener una composición iónica, pero perfecta, no puede cambiar ni un poquito. Entonces, al tener esta conexina 26 dañada, estas uniones huecas me van a hacer que estas condiciones iónicas cambien, generando entonces la sordera, en este caso de tipo autosómico recesivo, en los individuos sordos únicamente. Ahora, la pregunta es, y ojalá se la estén haciendo, ¿cómo así que los individuos con sordera en la isla de con síndrome de Waardenburg en la isla de Providencia también tenían sordera? Entonces, lo que les voy a mostrar aquí, y con esto terminamos, es, volvamos aquí al árbol. Yo aquí pensé que me iba a ganar el Nobel, porque la hipótesis que yo tenía en este momento era que el síndrome de Waardenburg
era básicamente dos enfermedades. Una, la sordera, que debía ser generada por la conexina, y otro, la pigmentación asociada pues con el MITF o el PAX3, y pues era lo que me generaba todas estas fallas en la pigmentación. Entonces, mi hipótesis divina era síndrome de Waardenburg, es una herencia trigénica, son dos genes los que están generando, o daños en dos genes, los que están generando un síndrome particular. Entonces, ya una vez encontrando esa mutación con el C26, me devolví, secuenciamos aquí los individuos con síndrome de Waardenburg y no tenían la mutación. Mucha tristeza, pero pues nada que hacer, ya no me gané el Nobel, y comienza uno a rascarse la cabeza y a pensar qué es lo que está sucediendo aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué estos individuos son sordos? Era la primera pregunta. Entonces, una de las cosas que uno comienza a ver cuando empieza a indagar más acerca de las funciones pues, de cada uno de los órganos es que en el órgano de Corti, si ustedes ven, estas células también tienen pigmento. Todas estas células necesitan tener melanocitos para que todo el sistema funcione correctamente. Entonces, ahora comenzamos a entender cómo ausencia de melanocitos en el oído también me genera una sordera. Entonces tenemos que un solo gen, daños en un solo gen, me van a generar daños en la pigmentación, en el pelo, en los ojos, en la piel, y además me van a generar la sordera. Mientras que en los otros individuos que solo tienen mutaciones en esta conexina, pues solamente tienen la sordera y no tienen ningún problema de pigmentación. Entonces, digamos que esto es un ejemplo lindísimo de el por qué es importante entender la función de cada una de las proteínas que estamos estudiando para poder explicar el fenotipo particular de pues, la condición que estemos estudiando. Esto es clave para cualquier estudio que ustedes vayan a hacer, como les digo, no únicamente es válido para pues, condiciones en humanos, pueden trabajar cualquier otro organismo, que esto sigue siendo igual de válido. Entonces, ojo, porfa, necesito que esto les quede supremamente claro. Y bueno, las maravillas de trabajar en la Isla Providencia, aparte de los otros. Después, cuando el martes tenemos nuestro tallercito, y el jueves les termino un poco el cuento de la Isla de Providencia y les muestro otro ejemplo también absolutamente precioso con alpinismo que hemos venido trabajando aquí en la universidad. Listos. Entonces, con eso quedamos. Cualquier duda adicional, quedamos.